¿Qué onda, gente? Bienvenidos a este especial de Relatos de Carretera. Yo llevo más de 15 años manejando trailers por todo México, de Tijuana hasta Chetumal, y créanme cuando les digo que la carretera te enseña cosas que no están en ningún manual. Hoy les voy a contar 4 casos que me pasaron a mí o a compañeros muy cercanos. Historias que no tienen explicación lógica, pero que pasaron. Y cuando terminen de escucharlas, tal vez entiendan por qué hay tramos que prefiero manejar de día, aunque me cueste horas de sueño. Vamos con el primer relato. Relato 1. Esto me pasó hace como 3 años, en la carretera federal que va de Durango hacia Mazatlán. Yo venía bajando la sierra, ese tramo de curvas cerradas donde el paisaje es una belleza, pero donde también hay cruces blancas cada 100 metros. Era como la 1 de la mañana. Había salido tarde de Durango porque tuve problemas con la carga y la empresa me urgía llegar al puerto antes del amanecer. Total, iba solo, con el radio prendido en una estación de norteñas que apenas se escuchaba entre tanta estática. Hacía frío, un frío húmedo que se te mete hasta los huesos. La neblina estaba empezando a caer, no mucha, pero sí la suficiente para que tuvieras que ir despacio y con las luces altas. Conozco esa carretera de memoria. La he recorrido más de 100 veces. Sé dónde están los baches, dónde están las curvas más peligrosas, dónde hay señal de celular y dónde no. Pero esa noche algo no se sentía normal. Iba pasando una curva muy cerrada, de esas donde tienes que meter segunda y rezar para que no venga nadie de frente, cuando vi algo en el acotamiento. Una silueta, una persona parada, completamente inmóvil, con los brazos a los costados. Vestía de blanco, o al menos eso me pareció con las luces del tráiler. No hacía señas, no movía la mano, nada. Solo estaba ahí viendo hacia la carretera. Mi primer pensamiento fue, alguien tuvo una falla mecánica. Es lo normal, ¿no? Pero algo en mi estómago me decía que no parara. No sé cómo explicarlo. Era como una vocecita que me decía, sigue, no voltees, sigue. Pero yo soy cristiano y mi mamá siempre me enseñó a ayudar al prójimo, así que frené. Encendí las intermitentes, metí el freno de mano y me asomé por la ventana. La neblina se había puesto más densa en esos segundos. Grité, ¿está bien? ¿Necesita ayuda? Nada. Silencio total. Ni siquiera el viento. Volví a gritar, ahora más fuerte. Oiga, ¿está bien? Y entonces la figura volteó. No de golpe como lo haría una persona normal. No, fue lento, como si el cuello le pesara. Y cuando quedó de frente sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No tenía cara. O sea, tenía la forma de una cabeza, pero donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie blanca, lisa, como si alguien hubiera borrado sus rasgos. Me quedé paralizado, con la mano todavía en la palanca de velocidades, sin poder moverme. La figura dio un paso hacia el tráiler, despacio, arrastrando los pies, y ahí fue cuando todo mi cuerpo reaccionó. Solté el freno de mano, pisé el acelerador a fondo y salí de ahí sin mirar atrás. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Las manos me temblaban. Tardé como 10 minutos en recuperar el aliento. Pensé que había sido mi imaginación, que la neblina me había jugado una mala pasada, que el cansancio me estaba afectando. Pero entonces pasó algo que me heló la sangre. Miré por el espejo retrovisor, ese espejo grande que tenemos los traileros para ver todo el costado del remolque, y la vi. Estaba parada en medio de la carretera, como a 50 metros atrás en el centro del camino, viéndome, inmóvil. La neblina la rodeaba, pero su silueta se veía perfectamente clara, blanca, brillante casi, como si tuviera luz propia. Aceleré más. No importaba las curvas, no importaba nada. Solo quería salir de ese tramo. Puse una estación de radio cristiana, subí el volumen y empecé a rezar en voz alta. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 20 minutos, tal vez media hora, pero cuando llegué a un tramo más recto y la neblina se despejó un poco, volví a mirar el espejo. Ya no estaba. Respiré. Pensé que todo había terminado, pero cuando miré hacia el frente, en el parabrisas, había una marca, una huella de mano, del lado de afuera del vidrio, una mano completa, con los 5 dedos bien marcados, como si alguien la hubiera apoyado con fuerza.
pero la marca estaba en la parte de arriba del parabrisas, a más de 2 metros del suelo. Nadie podría alcanzar esa altura sin subirse al cofre. Me detuve en la caseta de Concordia, ya casi saliendo de la sierra. El casero me vio la cara y me preguntó si estaba bien. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera o me dijera que estaba loco. Pero no, se puso serio. Me dijo, no eres el primero. Hace como 2 meses, un compañero tuyo paró en ese mismo tramo. Dijo que vio a una mujer de blanco. Cuando arrancó el tráiler se le apagó 3 veces seguidas sin razón. Tuvo que pedir grúa. El casero me contó que en esa zona, hace muchos años, hubo un accidente muy feo. Un autobús lleno de gente se desbarrancó en una curva. Murieron como 30 personas. Desde entonces, los choferes que pasan de noche reportan cosas raras. Luces que se mueven solas, voces en el radio, siluetas en la neblina. Y siempre en el mismo tramo. Siempre entre la 1 y las 3 de la mañana. Limpié la marca del parabrisas con un trapo, o al menos lo intenté, porque por más que tallé, por más que le eché agua y jabón, la marca no se borraba completamente. Quedaba una sombra, una mancha tenue que solo se veía con cierta luz. La tuve ahí durante meses, hasta que cambié el parabrisas por otra razón. Desde entonces, si tengo que pasar por ese tramo, lo hago de día. Y si no hay más remedio y tengo que hacerlo de noche, voy con otro chofer acompañándome. Nunca solo, porque hay cosas en la carretera que no tienen explicación y que es mejor no buscarlas. Ese fue mi primer encuentro con algo que no era de este mundo. Y créanme, no fue el único. Continuamos con el segundo relato. Relato 2. Este caso no me pasó a mí directamente, pero sí a un compa muy cercano. Se llama Raúl, tiene como 50 años y es de los choferes más experimentados que conozco. Lleva más de 30 años en esto. Ha recorrido cada carretera de este país y nunca le había pasado nada fuera de lo normal. Hasta aquella noche, en la carretera Saltillo-Monterrey. Raúl iba manejando su ruta de siempre, transportando equipo industrial. Era una noche despejada sin luna, con ese cielo negro que solo ves cuando te alejas de las ciudades. Eran como las 11 de la noche. El radio estaba encendido en una estación de noticias, nada especial. Raúl me contó que iba tranquilo, pensando en llegar a casa al día siguiente, cuando de pronto el radio empezó a fallar. Primero fue estática, esa estática normal que pasa cuando pierdes señal, pero luego volvió la estación, y después otra vez estática, y así varias veces, como si alguien estuviera cambiando los canales. Raúl pensó que era problema del aparato, que tal vez se estaba descomponiendo, así que lo apagó. Prefería manejar en silencio que con ese ruido molesto. Pero el radio se volvió a encender solo. Raúl me juró que él no lo tocó. Dijo que hasta tuvo que quitar la vista de la carretera un segundo para ver el botón, y estaba seguro de que lo había apagado. Pero ahí estaba, prendido otra vez, con pura estática. Volvió a apagarlo, esta vez con más fuerza, asegurándose de que quedara bien presionado el botón. 5 segundos después, el radio se encendió de nuevo. Ahora sí, Raúl empezó a sentir esa sensación rara en el estómago, esa que te dice que algo no está bien. Decidió dejar el radio encendido, a ver qué pasaba, y fue entonces cuando escuchó la voz. Era una voz de mujer, pero no era una locutora, ni una canción, ni un comercial. Era una voz que hablaba directamente, como si estuviera en una llamada. Decía cosas confusas, frases sueltas. No sigas por ahí. Da la vuelta. Él está esperando. No llegues al kilómetro 120. Raúl sintió que se le erizaba la piel. Pensó que tal vez era una broma, que alguien estaba transmitiendo en una frecuencia pirata o algo así. Pero la voz seguía, cada vez más clara, cada vez más insistente. Y lo más escalofriante era que parecía estar hablándole directamente a él, porque mencionó su nombre. Raúl, no sigas, Raúl, detente. Eso fue demasiado. Raúl frenó en seco, se orilló en el acotamiento y apagó el motor completo. El radio se quedó en silencio. Todo quedó en silencio. Ni siquiera se escuchaban grillos, ni el viento, nada. Solo el sonido de su propia respiración agitada. Se bajó de la cabina, dio una vuelta alrededor del tráiler, revisó las llantas, revisó todo, tratando de calmarse. Pensó en llamar a alguien, pero no había señal de celular en ese tramo. Estaba completamente solo en medio de la carretera, sin más compañía que la oscuridad
y ese radio que parecía estar poseído. Después de unos minutos, volvió a subir. Necesitaba seguir. No podía quedarse ahí toda la noche. Encendió el motor y el radio se encendió con él, pero ahora solo había estática, nada de voces. Respiró hondo y arrancó. Todo iba bien durante los siguientes 10 kilómetros. Raúl empezó a relajarse, a pensar que todo había sido una coincidencia rara, un cruce de frecuencias, algo técnico que tenía explicación. Pero entonces llegó al kilómetro 120, el mismo kilómetro que la voz había mencionado. Y ahí fue cuando lo vio. En medio de la carretera había un auto, atravesado, con las luces apagadas. No había señales de advertencia, no había bengalas, no había nada. Solo un auto gris, viejo, bloqueando completamente ambos carriles. Raúl tuvo que frenar de emergencia. Las llantas del tráiler rechinaron, la carga se movió y casi se va de lado. Logró detenerse a unos 5 metros del auto. Se quedó ahí, con las manos aferradas al volante, el corazón bombeándole en los oídos. No había nadie dentro del auto. Las puertas estaban cerradas, las ventanas polarizadas. Raúl tocó el claxon varias veces, esperando que alguien saliera, que alguien moviera el auto, lo que fuera, pero nada. Entonces el radio volvió a hablar. Te lo dije, Raúl, te lo dije. La voz era la misma, pero ahora sonaba triste, como resignada. Y después, silencio. Raúl no sabe cuánto tiempo estuvo ahí, paralizado. Dice que pudieron ser segundos o minutos. No está seguro, pero de pronto escuchó un motor. Volteó por el espejo y vio luces acercándose por atrás. Era otro tráiler. El otro chofer también tuvo que frenar y se bajó enojado, gritando que qué pasaba, por qué estaban detenidos en medio de la carretera. Entre los dos se acercaron al auto. Raúl tocó la ventana. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con seguro. El otro chofer sacó una lámpara y alumbró el interior. El auto estaba vacío, pero en el asiento del conductor había un periódico viejo, amarillento. El otro chofer rompió la ventana con una piedra y sacó el periódico. Era de hacía 15 años, y en la primera plana había una noticia sobre un accidente en ese mismo kilómetro. Un choque múltiple donde murieron 4 personas. Una de ellas era una mujer joven, de 30 años, que manejaba un auto gris. Los 2 choferes decidieron mover el auto entre ambos, empujándolo hacia el acotamiento para liberar la carretera. Cuando lo lograron, Raúl volvió a su cabina. El radio estaba apagado. Lo encendió y funcionaba perfectamente normal. Nunca más volvió a escuchar esa voz. Pero desde ese día, Raúl lleva siempre una estampita de la Virgen de Guadalupe pegada en el tablero. Y cuando pasa por el kilómetro 120, baja la velocidad, se santigua y reza un Padre Nuestro. Porque él sabe que esa voz lo salvó de algo. No sabe de qué, pero está seguro de que si hubiera seguido a la velocidad que iba, algo malo le hubiera pasado en ese kilómetro. Hay quienes dicen que los muertos no hablan, pero Raúl y yo sabemos que a veces en la carretera sí lo hacen. Vamos con el tercer relato. Relato 3. Esta historia me la contó un chofer en una fonda de carretera allá por Los Mochis. Yo estaba cenando unas enchiladas después de un viaje largo, y él estaba en la mesa de al lado tomando café, con esa mirada de alguien que no ha dormido bien. Empezamos a platicar como lo hacemos los traileros, y cuando le pregunté por qué traía esa cara, me dijo, es que anoche vi algo en la sierra que todavía no me puedo explicar. Me contó que venía bajando de Chihuahua hacia Sinaloa, por la carretera que cruza la Sierra Madre Occidental. Es un tramo hermoso de día, pero de noche es otra cosa. Curvas y más curvas, subidas y bajadas, barrancos a los lados, y un silencio que te hace sentir completamente aislado del mundo. Él iba solo, con un cargamento de madera, y eran como las 2 de la mañana. La neblina estaba espesa esa noche, de esas neblinas que no te dejan ver más allá de 10 metros, donde tienes que ir a vuelta de rueda, con las luces altas prendidas, rezando para que no venga nadie de frente. El chofer me dijo que conocía bien esa carretera, pero que con la neblina todo se veía diferente, como si fuera la primera vez que pasaba por ahí. Iba en una curva pronunciada bajando despacio, cuando vio algo en el camino. Una sombra, una figura humana, parada justo en el centro del carril. El chofer frenó de inmediato.
El tráiler derrapó un poco, pero logró detenerse a tiempo. La figura seguía ahí, inmóvil, cubierta por la neblina. Solo se veía el contorno, como una silueta negra recortada contra el gris de la niebla. El chofer tocó el claxon. Una vez, 2 veces. Nada. La figura no se movía. Pensó que tal vez era alguien en shock, alguien que había tenido un accidente y estaba desorientado. Así que abrió la puerta de la cabina y gritó: «Oiga, quítese del camino, es peligroso». La figura levantó un brazo, lentamente, como si le costara trabajo moverlo, y señaló hacia adelante, hacia la curva que seguía, hacia donde el chofer iba. Luego bajó el brazo y dio un paso hacia un lado, saliendo del camino, perdiéndose en la neblina. El chofer se quedó ahí, con el motor encendido, sin saber qué hacer. Una parte de él quería bajar y ver si esa persona estaba bien, pero otra parte, la parte que escucha al instinto, le decía que no, que siguiera, que se fuera de ahí lo más rápido posible. Decidió continuar. Soltó el freno, aceleró despacio y avanzó por la curva. Y fue entonces cuando vio por qué esa figura le había señalado. En medio de la curva, justo después de donde había frenado, había un derrumbe. Piedras enormes, troncos, lodo, bloqueando completamente la carretera. Si hubiera seguido a la velocidad que llevaba, se habría estrellado de frente. No habría tenido tiempo de frenar. El tráiler habría chocado contra esas rocas, y él, seguramente, habría muerto. El chofer se bajó del tráiler. Las piernas le temblaban. Caminó hacia el derrumbe, alumbró con su lámpara. Era reciente. La tierra todavía estaba húmeda. Algunas piedras todavía rodaban. Se dio cuenta de que tenía suerte de estar vivo. Si esa figura no lo hubiera detenido, ahora estaría aplastado bajo las rocas. Volteó hacia donde había visto a la persona, queriendo agradecerle, queriendo ver si necesitaba ayuda, pero no había nadie. La neblina seguía ahí, densa, silenciosa. Gritó: «Oiga, gracias. ¿Está bien?» Nada. Solo el eco de su propia voz. Decidió esperar ahí, sin poder seguir por el derrumbe, hasta que amaneciera y llegara ayuda. Se subió al tráiler, cerró la puerta con seguro y se quedó despierto con todas las luces encendidas. Cada tanto volteaba hacia la neblina, esperando ver esa figura otra vez, pero nunca regresó. Cuando amaneció, la neblina se disipó, y fue entonces cuando vio algo que lo dejó helado. A un lado de la carretera, justo donde había estado parada la figura, había una cruz blanca. Una de esas cruces que ponen las familias cuando alguien muere en un accidente. Se bajó y se acercó. La cruz tenía un nombre, una fecha. El accidente había ocurrido hacía 5 años, en ese mismo tramo. Un chofer había muerto al desbarrancarse en una curva. El nombre en la cruz era el de un hombre joven, 32 años. El chofer me dijo que se persignó frente a la cruz, que rezó un Padre Nuestro y que dejó una moneda en la base como ofrenda, porque él estaba seguro de que ese hombre lo había salvado, que su espíritu seguía ahí, cuidando la carretera, advirtiendo a otros choferes del peligro. Unas horas después, llegó una cuadrilla de caminos y puentes. Limpiaron el derrumbe, y él pudo continuar. Pero me dijo que nunca va a olvidar esa noche, que nunca va a olvidar esa figura en la neblina, ese brazo que señaló el peligro, ese gesto que le salvó la vida. Desde entonces, cada vez que pasa por ese tramo, toca el claxon 2 veces frente a la cruz blanca, como agradecimiento, como una forma de decir: «Gracias, compa. Aquí sigo, gracias a ti», porque en la carretera no siempre estás solo. A veces hay alguien cuidándote, alguien que ya no está en este mundo, pero que todavía recorre esos caminos, protegiendo a los que vienen después. Continuamos con el cuarto y último relato. Relato 4. Este caso es diferente a los otros. No tiene sustos de esos que te hacen brincar ni apariciones espeluznantes. Pero es el que más me ha dejado pensando, el que más veces he recordado en noches largas de carretera. Me pasó hace apenas 1 año, en la carretera que va de Guadalajara a Colima. Yo venía de regreso a casa después de una semana de viaje. Había sido una ruta larga, cansada, de esas que te dejan el cuerpo adolorido y la mente nublada. Eran como las 10 de la noche, todavía temprano, pero yo ya sentía el cansancio pesado. La carretera estaba tranquila, casi no había tráfico. Solo yo y un par de autos que pasaban de vez en cuando.
Iba escuchando música en el radio, canciones viejas de Juan Gabriel, de esas que mi mamá siempre ponía cuando yo era niño, y sin querer empecé a pensar en ella. Había fallecido hacía 3 años, de un infarto súbito sin avisar. No me dio tiempo de despedirme bien. Yo estaba en un viaje cuando pasó, y cuando llegué al hospital, ella ya se había ido. Todavía cargaba con esa culpa, con ese vacío de no haberle dicho todo lo que quería decirle, no haberle agradecido todo lo que hizo por mí, no haberle dicho cuánto la quería. Justo cuando estaba pensando en eso, vi un parador a un lado de la carretera, uno de esos lugares pequeños con un par de mesas, una señora que vende tacos y café, nada elegante. Algo me hizo querer parar ahí, no sé qué. No tenía hambre, no necesitaba descansar, pero sentí la necesidad de detenerme. Me orilé, apagué el motor y me bajé. Había una señora mayor atendiendo sola, limpiando una mesa. Me sonrió cuando me vio y me dijo: «Buenas noches, joven. ¿Qué se le ofrece?» Le pedí un café. Me senté en una de las mesas, bajo un foquito que apenas alumbraba, rodeado de ese silencio profundo de la carretera nocturna. La señora me trajo el café, humeante, con ese olor fuerte que te despierta los sentidos, y entonces me dijo algo que me dejó sin palabras. «Su mamá estaría orgullosa de usted». Me quedé con la taza a medio camino de los labios, viéndola fijamente. «¿Perdón?», le pregunté. Ella sonrió, con esa sonrisa dulce que tienen las abuelas. «Perdón, joven, no quise meterme donde no me llaman, pero es que usted tiene esa cara de alguien que carga algo pesado, y yo sé reconocer esa mirada. Es la mirada de alguien que perdió a su madre». No sé por qué, pero en ese momento se me salieron las lágrimas. Así nomás, sin control. Yo nunca lloro. Soy de esos hombres que aguantan, que se tragan el dolor, que no muestran debilidad. Pero ahí, en ese parador perdido, frente a una señora que no conocía, me quebré. Ella se sentó frente a mí, puso su mano arrugada sobre la mía y me dejó llorar. No dijo nada por un rato. Solo estuvo ahí en silencio, acompañándome. Cuando me calmé, me dijo: «Los hijos siempre creen que no hicieron suficiente, pero las madres lo sabemos todo. Sabemos cuando nos quieren, aunque no lo digan. Sabemos cuando piensan en nosotras, aunque estén lejos. Y le aseguro que su madre lo sabe. Donde quiera que esté, ella lo sabe». Le pregunté cómo sabía ella que yo había perdido a mi mamá. Me dijo que era solo intuición, que llevaba muchos años atendiendo a choferes de carretera y que había aprendido a leer a las personas, pero algo en su mirada me decía que había más, algo que no me estaba diciendo. Me quedé ahí como media hora, platicando con ella. Me contó de su vida, de sus hijos, de su esposo que también había sido trailero y que había muerto en un accidente años atrás. Me contó que ella abría ese parador todas las noches porque sabía que los choferes necesitaban un lugar seguro donde detenerse, donde tomarse un café, donde sentirse menos solos. Cuando me levanté para irme, quise pagarle. Ella no aceptó el dinero. Me dijo: «No, joven, este café es cortesía de la casa. Y hágame un favor. La próxima vez que piense en su madre, no lo haga con tristeza. Hágalo con gratitud, porque ella le dio la vida y usted la está viviendo. Eso es lo que cualquier madre quiere». Salí del parador con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Subí al tráiler, arranqué y continué mi camino, pero algo me hizo voltear por el espejo retrovisor para ver el parador una última vez, y lo que vi me dejó paralizado. El parador ya no estaba. Frené de inmediato, me orilé otra vez y regresé caminando. Donde hacía 5 minutos había estado ese lugar, ahora solo había un terreno baldío, sin mesas, sin techo, sin nada, solo maleza, tierra y un letrero viejo y oxidado tirado en el suelo. Me acerqué y lo levanté. Era un letrero de un parador, pero estaba tan viejo que apenas se podía leer el nombre, y la fecha que tenía pintada era de hacía más de 20 años. Me quedé ahí con el letrero en las manos, sin poder procesar lo que acababa de pasar. Busqué rastros de que hubiera habido algo, un fogón, una mesa, lo que fuera, pero no había nada. Era como si ese lugar nunca hubiera existido, como si nunca hubiera estado ahí. Volví al tráiler con las manos temblando. Revisé mi billetera. Seguía con el mismo dinero que traía. No había pagado nada. Ni siquiera había sacado un billete.
Busqué en los bolsillos de mi chamarra, pensando que tal vez había dejado alguna evidencia, algún recibo, algo que me confirmara que eso había sido real. Pero no había nada. Manejé el resto del camino en completo silencio, sin radio, sin música, solo yo y mis pensamientos. Y mientras más lo pensaba, más claro lo tenía. Esa señora no era una señora cualquiera. No sé quién era, no sé qué era, pero estoy seguro de que apareció en mi camino por una razón. Desde esa noche, ya no cargo esa culpa. Ya no siento ese peso en el pecho cuando pienso en mi mamá, porque ahora sé que ella está bien, donde quiera que esté, y que de alguna forma me mandó un mensaje para que yo supiera que todo está bien, que ella me perdona, que está orgullosa de mí. A veces la carretera te da sustos, pero otras veces te da consuelo, te da respuestas que no sabías que necesitabas. Y ese parador, esa señora, ese café que nunca pagué, fueron mi respuesta. No he vuelto a pasar por ese tramo sin sentir una paz extraña, y cada vez que lo hago, bajo la velocidad, miro hacia donde estaba ese terreno baldío y digo en voz alta, gracias mamá, gracias por cuidarme, porque sé que ella sigue ahí, en algún lugar, viendo por mí. Relato 5. Buenas noches. Soy Rodrigo Méndez. Llevo 17 años manejando tráiler de carga pesada por todo el país. He recorrido desde la frontera norte hasta Chiapas. He visto de todo en las carreteras mexicanas, pero lo que les voy a contar esta noche pasó hace 3 años en la carretera federal 150, entre Puebla y Veracruz, y todavía no encuentro una explicación lógica. Era febrero, alrededor de las 3 de la madrugada. Llevaba refacciones automotrices desde Querétaro con destino a Córdoba. Esa noche hacía un frío que calaba hasta los huesos. De esos fríos secos del centro del país que te ponen la piel como papel. Llevaba puesta mi chamarra de mezclilla, la misma que uso desde hace años, y aún así sentía el aire helado colarse por las rendijas de la cabina. La carretera estaba completamente vacía. No había pasado un solo vehículo en más de 40 minutos. Solo estábamos mi tráiler, el asfalto negro que se perdía en la oscuridad y el zumbido constante del motor. La radio había dejado de funcionar kilómetros atrás. Solo captaba estática sin importar qué estación buscara. El silencio era tan pesado que podía escuchar hasta el roce de mis manos contra el volante. Esa noche, algo en el ambiente se sentía diferente. No sabría explicarlo con palabras exactas, pero cualquier trailero con experiencia sabe de qué hablo. Es esa sensación en el estómago, ese peso en el pecho que te dice que algo no está bien. El aire parecía más denso, como si estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta, aunque el cielo estaba completamente despejado. Fue entonces cuando vi el letrero, un letrero verde y blanco de esos oficiales de la SCT que decía San Jerónimo de las Flores, 2 kilómetros, servicios. Me extrañó porque conozco esa carretera como la palma de mi mano y nunca había visto ese pueblo. Revisé mentalmente el trayecto. Después de Tepeaca, no hay poblaciones grandes hasta llegar casi a Orizaba. Pensé que tal vez era un pueblo nuevo, o quizás nunca había prestado atención. Necesitaba combustible. El indicador marcaba menos de un cuarto de tanque, y aunque podía llegar a Orizaba, preferí no arriesgarme. En estas carreteras solitarias, quedarte sin gasolina en la madrugada es peligroso, así que cuando vi la desviación, la tomé. El camino era de terracería en buen estado, bien compactada. Los faros del tráiler iluminaban árboles a los lados, principalmente pirules y mezquites. A unos 500 metros empezaron a aparecer las primeras casas. Eran construcciones modestas, de adobe y ladrillo, con techos de teja roja. Algunas tenían pequeños jardines al frente con rosales y bugambilias. Todo se veía perfectamente normal, excepto por un detalle que me erizó la piel. Había luz en todas las casas. A las 3 de la madrugada, en un pueblo pequeño, todas las casas tenían las luces encendidas. No una o dos, todas. Ventanas iluminadas con luz amarilla cálida, como si en cada hogar alguien estuviera despierto, pero no se veía a nadie, ni en las ventanas, ni en las calles, ni siquiera un perro callejero. Continué despacio hasta llegar a lo que parecía ser la plaza principal. Había una iglesia colonial pequeña, bien conservada, con su fachada blanca y detalles en cantera rosa.
Frente a ella, un kiosco de hierro forjado pintado de verde. Alrededor de la plaza, locales comerciales cerrados, una farmacia, una tienda de abarrotes, una papelería. Y ahí, en la esquina, una gasolinera. Era una estación vieja, de esas que ya casi no existen, con solo 2 bombas antiguas de las que tienen el contador mecánico, pero estaba abierta. Las luces estaban encendidas, y junto a una de las bombas había un hombre de pie. Estacioné el tráiler y bajé. El frío afuera era más intenso, me cortaba la cara como cuchillos pequeños. El hombre era mayor, de unos 60 y tantos años. Vestía un overol azul marino impecable y una gorra de béisbol roja. Me saludó con una sonrisa amable. «Buenas noches, jefe. ¿Lleno?» «Sí, por favor», respondí, todavía mirando alrededor. «Disculpe, ¿este pueblo siempre está tan iluminado a estas horas?» El hombre comenzó a llenar el tanque sin dejar de sonreír. «Es que aquí somos muy trabajadores. La gente madruga bastante, ¿sabe?» No tenía sentido, pero asentí. Algo en su respuesta sonaba hueca, como ensayada. Mientras llenaba el tanque, aproveché para estirar las piernas. Caminé unos pasos hacia la plaza. El silencio era absoluto. No se escuchaba nada, ni el viento, ni grillos, ni el ladrido lejano de un perro. Solo el sonido de la gasolina cayendo en el tanque. Me acerqué a la iglesia. La puerta principal estaba entreabierta. Por la rendija salía luz, una luz amarilla parpadeante, como de velas. Escuché un murmullo, como si hubiera gente rezando adentro. Me pareció extraño que hubiera misa a las 3 de la madrugada, pero pensé que tal vez era alguna vigilia especial. «Ya está, jefe», me llamó el despachador. Regresé a la bomba. «¿Cuánto es?» $850. Saqué mi cartera y le di un billete de 1000. Mientras me daba el cambio, le pregunté, «¿Me puede dar un recibo? Lo necesito para la empresa». «Claro que sí». Entró a la pequeña oficina de la gasolinera. A través de la ventana lo vi buscar en unos cajones, escribir algo en un papel. Tardó más de lo normal. Mientras esperaba, volví a mirar las casas. Todas seguían con las luces encendidas, pero no se movía una sola cortina. No se veía ninguna sombra. El hombre salió y me entregó el recibo. Era un papel blanco común escrito a mano con pluma azul. Gasolinera San Jerónimo, 850 $. Fecha 1802. Nada fuera de lo común, excepto que no tenía ningún sello oficial ni datos fiscales. Le agradecí de todas formas y subí de nuevo al tráiler. Arranqué el motor y tomé el camino de regreso a la carretera federal. Por el espejo retrovisor vi al hombre despidiéndose con la mano, todavía con esa sonrisa fija en el rostro. La última imagen que tuve del pueblo fue de todas esas ventanas iluminadas, perfectamente quietas como una fotografía. Llegué a la carretera principal y continué hacia Veracruz. Poco a poco, el ambiente comenzó a sentirse normal otra vez. La radio volvió a funcionar, captando una estación de música grupera. El aire ya no se sentía tan denso. Respiré hondo, tratando de sacudirme la sensación extraña que me había dejado ese lugar. Entregué la carga en Córdoba sin problemas, pero cuando llegué a la oficina de la empresa en Puebla 2 días después, entregué todos mis recibos de gastos del viaje. La contadora los revisó uno por uno. Cuando llegó al de la gasolinera de San Jerónimo, frunció el ceño. «Rodrigo, ¿dónde conseguiste esto?» «En San Jerónimo de las Flores, en la 150. ¿Por qué?» Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. «Rodrigo. No existe ningún pueblo con ese nombre en la carretera federal 150. Lo acabo de buscar». Me acerqué a su computadora. Ella tenía abierto Google Maps con la ruta completa de Puebla a Veracruz. Hicimos zoom en cada sección del camino. No había ningún San Jerónimo de las Flores, ni siquiera una ranchería pequeña en la zona donde yo había tomado la desviación. Pero yo estuve ahí, insistí, mostrándole el recibo. Cargué combustible, hablé con el despachador, vi la plaza, la iglesia. «Este papel no tiene ningún dato válido», dijo ella examinándolo con cuidado. «No hay RFC, no hay razón social, no hay nada. Y mira la fecha». Miré el recibo otra vez. Decía 1802, pero no especificaba el año. Ella abrió el calendario en su computadora. «Rodrigo, el 18 de febrero fue un lunes. Tú hiciste este viaje en miércoles 20. Te estás equivocando de día». «No, fue esa noche», insistí.
Pero una duda empezó a crecer en mi mente. Esa tarde volví a revisar mi bitácora de viaje, mis propios apuntes. Había anotado cada parada. La salida de Querétaro a las 8 p.m. del martes 19, paradas en Palmillas y Tepeaca, y luego nada. No había anotado nada sobre San Jerónimo. La siguiente anotación era llegada a Córdoba 6:15 a.m. miércoles 20 de febrero. Revisé el GPS del tráiler. El dispositivo guarda todo el historial de rutas. Busqué el viaje de esa noche. La línea azul mostraba un trayecto completamente recto por la carretera federal 150, sin ninguna desviación. Según el GPS, nunca me había salido de la ruta principal, pero yo recordaba todo con claridad absoluta. El letrero, el camino de terracería, las casas iluminadas, el despachador con su gorra roja, la iglesia con la puerta entreabierta. No era un sueño, no me había quedado dormido. Tenía el recibo en mi mano como prueba física de que ese lugar existía. Durante semanas la duda me consumió. Cada vez que pasaba por esa sección de la carretera, reducía la velocidad, buscando el letrero, la desviación. Nunca la encontré. Solo había monte bajo, algunos cerros a la distancia y la carretera interminable. Un mes después, paré en una fonda cerca de Tepeaca para cenar. Mientras esperaba mi comida, entablé conversación con un trailero viejo que estaba en la mesa de al lado. Tenía que tener más de 70 años, arrugas profundas en el rostro curtido por el sol y las carreteras. Le pregunté tratando de sonar casual. «Oiga, don, ¿usted conoce un pueblo que se llama San Jerónimo de las Flores, por aquí cerca?» El hombre dejó de masticar y me miró fijamente. Se limpió la boca con una servilleta, despacio. «¿Por qué preguntas eso, muchacho?» «Curiosidad», mentí. Él se quedó callado un momento, como decidiendo si hablar o no. Finalmente dijo en voz baja, «Ese pueblo existió, hace más de 50 años. Estaba exactamente donde tú dices, con una salida de la Federal. Era un lugar bonito, con su iglesia colonial y todo, pero hubo un accidente». «¿Qué tipo de accidente?» «Una explosión. Un camión cisterna que transportaba gas perdió el control en la curva de la carretera principal y volcó. El gas se extendió hasta el pueblo. Alguien encendió un cigarro o prendió la estufa, nadie sabe. El pueblo entero estalló en llamas una madrugada de febrero. Murieron todos, más de 300 personas. Se me heló la sangre. ¿En febrero? Sí. Fue un 18 de febrero, si mal no recuerdo. Madrugada. La gente estaba durmiendo en sus casas cuando pasó. Algunos dicen que las luces se quedaron prendidas, que nadie tuvo tiempo de apagarlas antes de... Hizo un gesto con la mano. El gobierno tapó todo. Demolieron lo que quedó del pueblo, rellenaron los escombros, lo cubrieron de tierra. Construyeron la carretera ampliada y nunca más se habló del tema. Oficialmente, ese pueblo nunca existió. ¿Y la gasolinera? Era lo primero que veías al entrar al pueblo. El dueño era un señor mayor, usaba siempre una gorra roja. Dicen que él también murió esa noche. No pude comer más. Le agradecí al señor y salí de la fonda con las piernas temblando. En el tráiler saqué el recibo que había guardado en la guantera. Lo miré bajo la luz de la cabina. El papel estaba amarillento en los bordes, como si tuviera décadas de antiguo, aunque cuando me lo dieron se veía nuevo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas ventanas iluminadas perfectamente quietas. Veía la sonrisa del despachador, esa sonrisa que ahora entendía no era de amabilidad, sino de súplica silenciosa. Recordaba el murmullo que salía de la iglesia, que no era un rezo, sino tal vez los últimos sonidos de gente buscando refugio. Volví a revisar el recibo una última vez antes de guardarlo en una caja que tengo con cosas extrañas de la carretera. Noté algo que no había visto antes. En la esquina inferior, con letra casi imperceptible, decía «Que Dios nos perdone». Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de la carretera federal 150, entre Tepeaca y Orizaba, manejo sin bajar la velocidad. Ya no busco el letrero, ya no busco la desviación, porque ahora sé que si vuelvo a ver ese letrero verde y blanco, si vuelvo a ver esas luces invitándome a entrar, significará que ya no voy a salir. Ya hay noches, en las madrugadas de febrero cuando el frío es más intenso y la carretera está completamente sola, en las que juro que puedo ver de reojo un resplandor amarillo entre los árboles, un pueblo que brilla en la distancia,
esperando a que alguien más se detenga a cargar gasolina y se quede atrapado en una noche que nunca terminó. Relato 6. Continuamos. Me llamo Sandra Ávila. Tengo 11 años manejando autobús de pasajeros en rutas foráneas. He hecho principalmente el corredor del norte, de Chihuahua a Ciudad Juárez y viceversa. Cuando empecé, muchos me decían que una mujer no aguantaría la carretera, que era cosa de hombres. Demostré que estaban equivocados. Pero lo que me pasó en la carretera 45, un octubre de hace 2 años, me hizo dudar de muchas cosas, incluida mi cordura. Era un viernes por la noche. Salí de Chihuahua a las 11 de la noche con destino a Ciudad Juárez. Un viaje de 4 horas si todo va bien. Llevaba 32 pasajeros, una corrida tranquila para hacer fin de semana. Había familias, estudiantes regresando a casa, algunos trabajadores. La gente iba callada, la mayoría dormía o miraba sus teléfonos. El clima era típico del desierto chihuahuense en otoño. Frío seco, cielo despejado lleno de estrellas. La carretera estaba en buen estado, recién repavimentada en algunos tramos. Llevaba mi termo con café cargado, mi playlist de música norteña sonando bajito en los audífonos personales, y mi vista puesta en la carretera. Todo normal, todo bajo control. Esa noche me sentía bien, tranquila. Había dormido bien el día anterior. No tenía ningún problema familiar pendiente. El autobús estaba en perfectas condiciones. Pero a la altura del kilómetro 82, justo después de pasar Villa Ahumada, comenzó a suceder algo extraño. Vi luces en el espejo retrovisor. Otro autobús venía detrás de mí, a una distancia prudente, tal vez unos 200 metros. No era raro, esa ruta es muy transitada. Pero había algo en ese autobús que llamó mi atención desde el primer momento. Sus faros parecían más brillantes de lo normal, de un blanco casi azulado, como los faros de xenón más modernos. Seguí manejando. Él mantenía la misma distancia, constante, sin acercarse ni alejarse. Después de unos 20 minutos, me empezó a parecer extraño. Aceleré un poco, hasta alcanzar 110 kilómetros por hora. Él también aceleró, manteniendo exactamente la misma distancia. Reduje a 90. Él redujo también. Pensé que tal vez era un conductor nuevo que se sentía más seguro siguiendo a otro autobús, algo común en la carretera. Pero había algo inquietante en la precisión con la que mantenía esa distancia. Era matemática, perfecta, como si estuviera midiendo cada metro. A la altura del kilómetro 110, la carretera tiene una subida pronunciada y luego una bajada con curvas suaves. Es un tramo que conozco perfectamente. Subí la pendiente sin problemas. El autobús respondía bien. En la cima, eché un vistazo al espejo. El autobús seguía ahí, con esos faros brillantes clavados en mi dirección. Bajé la pendiente y tomé las curvas con cuidado. Cuando llegué al valle y la carretera se enderezó de nuevo, el autobús ya no estaba detrás de mí. Había desaparecido. Me pareció imposible. No había ninguna salida en ese tramo, ninguna desviación, y sin embargo ya no estaba. ¡Qué raro!, murmuré para mí misma, pero me sentí aliviada. Tal vez se había detenido por alguna emergencia mecánica o algún pasajero necesitó parar. Continué manejando. Los pasajeros seguían tranquilos, la mayoría dormidos. Una señora en los asientos delanteros me había pedido que bajara el aire acondicionado porque tenía frío, así que lo ajusté. Todo volvía a ser rutinario. 20 minutos después, volví a ver las luces en el espejo. El mismo autobús con los mismos faros brillantes, a la misma distancia exacta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo era posible? Para alcanzarme desde donde había desaparecido, tendría que haber estado manejando a más de 160 kilómetros por hora. Ningún autobús de pasajeros hace eso. Empecé a sentir una incomodidad en el estómago. Miré el reloj del tablero. 12:47 a.m. Todavía faltaban casi 2 horas para Ciudad Juárez. La carretera estaba oscura, con muy poco tráfico. Solo estábamos nosotros dos, mi autobús y ese otro que me seguía como una sombra. Decidí hacer una prueba. En el kilómetro 134 hay una gasolinera con una tienda Oxxo que está abierta las 24 horas. Me detuve ahí, encendí las luces interiores del autobús y anuncié por el micrófono: tendremos una parada técnica de 10 minutos. Quien quiera bajar a estirar las piernas o ir al baño, adelante. Varios pasajeros bajaron.
Yo también bajé, necesitaba despejarme. Miré hacia la carretera buscando el autobús que me había estado siguiendo. No llegó. La carretera estaba vacía. Solo se veían las luces lejanas de algún coche esporádico. «Estás cansada, Sandra», me dije a mí misma. «Te lo estás imaginando». Entré a la tienda, compré otro café y unas galletas. Saludé al despachador, un muchacho joven que estaba medio dormido. Mientras pagaba le pregunté, «¿Ha pasado otro autobús hace poco? ¿De pasajeros como el mío?» «No, güera», respondió rascándose la cabeza. «No ha pasado nadie en la última hora. Está muy muerta la noche». Asentí, pero no me tranquilizó. Regresé al autobús, esperé a que todos los pasajeros subieran y reinicié el viaje. Eran las 1:10 a.m. A los 5 minutos de haber vuelto a la carretera, las luces aparecieron otra vez en el espejo. El mismo autobús, la misma distancia perfecta, los mismos faros brillantes. Esta vez sentí miedo real. Un escalofrío me recorrió la espalda. Apreté el volante con fuerza. «Está bien», me dije en voz alta, aunque nadie pudiera oírme. «Si quiere seguirme, que me siga. No me está haciendo nada». Pero la presencia de ese autobús era opresiva, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Cada vez que miraba el espejo, ahí estaba, implacable, constante. Traté de ver detalles, el número de la unidad, la empresa, las placas, pero los faros eran tan brillantes que me cegaban, haciendo imposible distinguir nada más. En el kilómetro 168, la carretera pasa por una zona completamente desolada, sin ranchos ni poblaciones cerca, solo el desierto oscuro a ambos lados y el camino recto que se pierde en la negrura. Fue ahí donde el autobús comenzó a acercarse. Lentamente, metro por metro, redujo la distancia entre nosotros. 150 metros, 100 metros, 70 metros. Yo mantuve mi velocidad constante, 100 kilómetros por hora. Mi respiración se aceleró. Algunos pasajeros comenzaron a despertar, notando que algo no estaba bien por la tensión que yo estaba transmitiendo. «¿Todo bien, señorita?», preguntó un señor mayor desde el asiento detrás de mí. «Sí, señor, todo tranquilo», mentí, sin quitar la vista del espejo. El autobús siguió acercándose. 50 metros, 30 metros. Ahora podía escuchar su motor, un rugido grave que no sonaba como un motor normal de autobús. Sonaba más profundo, más antiguo, como el motor de un vehículo de hace décadas. Decidí acelerar. Subí a 120 kilómetros por hora, excediendo el límite de velocidad, pero ya no me importaba. Solo quería distancia entre ese autobús y yo. Él también aceleró, sin esfuerzo aparente, manteniendo la separación de 30 metros. Fue entonces cuando noté algo que hizo que se me helara la sangre. En el espejo retrovisor, además de ver el autobús que me seguía, podía ver a través de sus ventanillas, y todas estaban iluminadas por dentro, con una luz tenue y amarillenta, pero no había pasajeros, ninguno. Los asientos estaban completamente vacíos. «No puede ser», susurré. Un autobús de pasajeros en servicio, siguiéndome por la carretera a las 2 de la mañana, completamente vacío, excepto por el conductor. Entrecerré los ojos, tratando de ver al conductor a través de los reflejos y el resplandor de los faros. Había una silueta detrás del volante, pero no podía distinguir rasgos, solo una forma oscura, inmóvil, que parecía estar mirándome directamente. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Mis manos sudaban sobre el volante. Consideré detenerme y dejar que pasara, pero algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera, que detenerme sería un error terrible. En ese momento, una de las pasajeras, una mujer joven con su bebé dormido en brazos, se acercó por el pasillo. «Disculpe, chofer, ¿puede bajar un poco la velocidad? Con el movimiento, el bebé se está despertando». «Claro, disculpe», respondí automáticamente, y reduje a 90 kilómetros por hora. El autobús detrás de mí también redujo la velocidad, manteniendo esa distancia de 30 metros como si estuviera amarrado a mi autobús con una cuerda invisible. Pasamos por Samalayuca, un pueblo pequeño con algunas luces encendidas. Consideré desviarme, entrar al pueblo, buscar ayuda, pero ¿ayuda contra qué? ¿Contra un autobús que me estaba siguiendo legalmente por la carretera? Sonaría ridículo. Además, no quería alarmar a los pasajeros más de lo necesario. Seguí adelante, rezando en silencio para que pronto amaneciera,
aunque sabía que faltaban aún varias horas. A la altura del kilómetro 220, a solo 30 kilómetros de Ciudad Juárez, el autobús hizo algo que nunca olvidaré. Encendió sus luces intermitentes, como si fuera a rebasarme. Sentí un nudo en el estómago. Se colocó en el carril contrario y comenzó a acelerar. Pensé, va a pasarme y se va a acabar esta pesadilla. Pero no, llegó a mi altura, exactamente al lado de mi autobús, y se mantuvo ahí, emparejado, perfectamente sincronizado con mi velocidad. Traté de no mirarlo directamente, de mantener mi vista en la carretera, pero la curiosidad y el terror eran demasiado fuertes. Giré ligeramente la cabeza. Las ventanillas de ese autobús estaban a la misma altura que las mías. Podía ver el interior con claridad. Los asientos estaban vacíos, pero ahora notaba algo más. En cada asiento había objetos personales, bolsas, mochilas, suéteres, juguetes de niños. Como si los pasajeros hubieran estado ahí hace apenas un momento y hubieran desaparecido, dejando todas sus pertenencias atrás. Y el conductor. Por primera vez lo vi con claridad. Era un hombre de mediana edad, con uniforme de chofer idéntico al mío, los mismos colores de mi empresa de autobuses. Me miraba fijamente, con una expresión que no era amenazante ni amable, sino urgente, desesperada, como si quisiera decirme algo importante. Movió los labios. No podía escuchar nada por encima del rugido de los motores, pero pude leer sus labios. Dijo una y otra vez, «Detente, detente, detente». El terror me paralizó. No podía respirar, no podía pensar. Solo podía ver a ese hombre, a ese conductor muerto o fantasmal o lo que fuera, pidiéndome que me detuviera. Fue entonces cuando escuché el grito de un pasajero. «¡Chófer, cuidado!». Volví la vista al frente justo a tiempo para ver que me había desviado ligeramente hacia el carril contrario. Corregí bruscamente. El autobús dio un pequeño bandazo. Los pasajeros gritaron, algunos despertaron sobresaltados. Cuando volví a mirar al lado, el otro autobús ya no estaba. Había desaparecido. La carretera estaba vacía. Solo la oscuridad del desierto a ambos lados. Me temblaban tanto las manos que tuve que reducir la velocidad a 70 kilómetros por hora. Lo siento, me disculpé por el micrófono. Un momento de distracción. Ya estamos cerca. Llegaremos en 20 minutos. Los pasajeros murmuraron entre ellos, algunos claramente molestos, otros preocupados. Una señora me preguntó si me sentía bien, si necesitaba que alguien más manejara. Le aseguré que estaba perfectamente, que solo había sido un segundo de cansancio. El resto del camino lo hice con los nudillos blancos sobre el volante, revisando el espejo retrovisor cada 5 segundos. El autobús no volvió a aparecer. Llegamos a la central de Ciudad Juárez a las 3:15 a.m., con media hora de retraso. Mientras los pasajeros bajaban, me quedé sentada en el asiento del conductor, tratando de procesar lo que había sucedido. Había sido real, me lo había imaginado todo, pero lo había visto con tanta claridad, con tanto detalle. Al día siguiente, antes de mi siguiente corrida, hablé con don Esteban, el mecánico más viejo de la terminal. Tiene más de 60 años trabajando en autobuses, conoce todas las historias de la carretera. Le conté lo que había visto, esperando que se riera de mí. Pero no lo hizo. Se puso serio, muy serio. ¿Un autobús vacío con las pertenencias en los asientos?, preguntó. Sí. ¿Y el conductor te decía que te detuvieras? Sí, exactamente eso. Don Esteban suspiró y se quitó la gorra. Se rascó la cabeza. Sandra, hace como 15 años, un autobús de nuestra empresa se volcó en la 45, más o menos por donde tú dices. Fue en la madrugada, una falla en los frenos. El chofer perdió el control en una curva. El autobús se salió del camino y rodó por un terraplén. Murieron todos, 38 personas, incluido el conductor. Era un hombre bueno, experimentado. Se llamaba Gustavo Rentería. Se me pusieron los pelos de punta. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Dicen que antes del accidente, Gustavo sintió que algo no andaba bien con los frenos, pero decidió seguir adelante en lugar de detenerse a revisar. No quería llegar tarde, no quería causar problemas. Ese fue su error. Y desde entonces algunos choferes dicen haberlo visto en esa carretera, tratando de advertirles que si sienten que algo no está bien, se detengan, que no cometan su mismo error.
Pero yo no tenía ningún problema con mi autobús, protesté. Todo estaba funcionando perfectamente. ¿Estás segura?, preguntó don Esteban mirándome fijamente. Esa tarde, antes de mi siguiente viaje, insistí en que revisaran mi autobús de arriba a abajo. Los mecánicos revisaron cada sistema, cada componente, y encontraron algo que me heló la sangre. Una fisura microscópica en una de las líneas principales del freno. No era visible a simple vista, pero estaba ahí. Si hubiera manejado una o dos corridas más sin detectarla, la línea se habría reventado, probablemente en medio de la carretera, a alta velocidad. «Es un milagro que lo detectáramos a tiempo», dijo el mecánico jefe. «¿Cómo supiste que había un problema?» No supe qué responder. «Todavía no lo sé. Desde entonces, cada vez que manejo la carretera 45 en la madrugada, voy con todos los sentidos alerta. Y si veo luces brillantes detrás de mí, luces que me siguen con precisión matemática, ya no siento miedo. Reviso mis sistemas, reviso mis frenos, reviso todo, y le agradezco en silencio a Gustavo Rentería por cuidar a los que todavía manejamos su ruta, porque entendí que no me estaba persiguiendo, me estaba protegiendo». Relato 8. Este relato me lo contó un compa que se llama Ernesto, en una gasolinera de Querétaro. Yo estaba llenando el tanque, eran como las 6 de la mañana, y él estaba sentado en la banqueta, con un café en la mano y esa mirada perdida que tienen los que no durmieron en toda la noche. Me acerqué, le ofrecí un cigarro y empezamos a platicar. Cuando le pregunté qué hacía ahí a esa hora, sin mover su unidad, me dijo: «Es que no me atrevo a seguir solo. Estoy esperando que amanezca más para continuar». Me contó que venía de Nuevo Laredo, con destino al centro del país, transportando maquinaria pesada. Había salido tarde por problemas en la aduana, así que le tocó manejar toda la noche. Conocía la ruta perfectamente, la había hecho cientos de veces, pero lo que le pasó esa madrugada en la carretera federal que cruza San Luis Potosí nunca se lo había imaginado. Eran como las 3:30 de la mañana cuando pasó por un tramo solitario, de esos donde no ves un alma en kilómetros. Carretera recta, sin curvas, con el desierto a los lados y el cielo lleno de estrellas. Hacía calor todavía, ese calor seco que te deja la garganta rasposa. Ernesto llevaba la ventana abierta, el radio prendido en una estación de música grupera y un termo de café ya casi vacío. Iba tranquilo pensando en llegar a su siguiente parada, cuando vio unas luces a lo lejos, luces de otro vehículo, parecían ser de un auto, estacionado en el acotamiento con las intermitentes encendidas. Ernesto pensó que tal vez alguien había tenido una falla mecánica, así que empezó a reducir la velocidad para ver si necesitaban ayuda. Pero conforme se acercaba, algo no cuadraba. El auto estaba completamente solo, sin nadie alrededor, las puertas cerradas, y las luces parpadeaban de una manera extraña, como si estuvieran fallando, encendiendo y apagando sin ritmo. Ernesto se orilló unos metros adelante del auto, puso las intermitentes de su tráiler y se bajó. Caminó hacia el vehículo alumbrando con su celular. Era un auto compacto, blanco, con placas del estado. No parecía tener daños visibles. Las llantas estaban bien. No había señales de accidente. Tocó en la ventana del conductor. Nadie respondió. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con seguro. Rodeó el auto, revisó todas las puertas, todas cerradas. Alumbró el interior con su celular y vio que estaba vacío. Ni mochilas, ni basura, ni nada. Solo los asientos limpios y el volante. Ernesto se quedó ahí confundido. ¿Por qué alguien dejaría su auto en medio de la carretera con las luces encendidas? ¿Dónde estaba el dueño? Miró alrededor, hacia el desierto, pero no había nadie. Gritó: «Oiga, ¿hay alguien por ahí? ¿Necesita ayuda?». Silencio total. Ni el viento soplaba. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Decidió volver a su tráiler y reportar el vehículo abandonado a Los Ángeles Verdes o a la policía. Pero cuando estaba a punto de subir a su cabina, escuchó un sonido, un golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta de auto con fuerza. Volteó hacia el auto blanco. Las luces se habían apagado completamente. El auto ahora estaba en completa oscuridad. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en su instinto le gritaba que se fuera de ahí, que subiera al tráiler y arrancara sin mirar atrás. Pero la curiosidad, o tal vez la necedad, lo hizo regresar.
Caminó de nuevo hacia el auto, esta vez más despacio, con el corazón latiéndole fuerte. Cuando llegó a la ventana del conductor, alumbró con su celular, y lo que vio lo dejó helado. Ahora había alguien sentado en el asiento del conductor, un hombre, o al menos parecía un hombre. Vestía una camisa oscura, tenía las manos sobre el volante y miraba al frente, completamente inmóvil. Ernesto dio un paso atrás, casi tropezándose con sus propios pies. Tocó en la ventana, con fuerza esta vez. «Oiga, ¿está bien? Ábrame». El hombre no se movió, no volteó, no respondió nada. Era como si fuera una estatua. Ernesto empezó a golpear la ventana más fuerte, ahora asustado, pensando que tal vez ese hombre estaba enfermo, que había sufrido un infarto o algo peor. «Oiga, le voy a romper la ventana si no me contesta». Y entonces el hombre volteó, pero no lo hizo como una persona normal. Giró la cabeza lentamente, muy lentamente, como si le costara un esfuerzo inmenso. Y cuando quedó de frente a Ernesto, éste vio su rostro, o mejor dicho, la ausencia de rostro, porque donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie lisa, oscura, como si alguien hubiera borrado sus rasgos con una goma. Ernesto gritó, no un grito de esos que controlas, sino un grito visceral de terror puro. Salió corriendo hacia su tráiler, tropezándose, cayendo, levantándose, sin importarle nada más que alejarse de ese auto. Subió de un salto a la cabina, cerró la puerta de un golpe, puso el seguro y arrancó el motor sin siquiera abrocharse el cinturón. Las llantas del tráiler rechinaron al acelerar. Ernesto no miró atrás, solo quería salir de ahí, pero cuando llevaba unos 100 metros, algo lo hizo mirar por el espejo retrovisor, y lo que vio lo hizo acelerar aún más. El auto blanco lo estaba siguiendo. No había nadie al volante visible, pero el auto avanzaba sin luces, en completo silencio, a la misma velocidad que el tráiler. Ernesto pisó el acelerador a fondo. El motor rugió, el velocímetro subió, 80, 90, 100 kilómetros por hora, y el auto seguía ahí manteniendo la distancia como pegado al tráiler. Ernesto empezó a rezar en voz alta. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Repitió la oración una y otra vez, con la voz quebrada sin dejar de ver el espejo. El auto seguía ahí, implacable, silencioso. Pasaron 5 minutos que parecieron 5 horas. Y entonces, de la nada, el auto desapareció. No se orilló, no se quedó atrás, simplemente desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Ernesto miró por todos los espejos, buscándolo, pero no había nada. Solo la carretera vacía, iluminada por la luz de sus propios faros. No dejó de manejar hasta llegar a esa gasolinera en Querétaro, ya con el sol saliendo. Se bajó con las piernas temblando, compró un café y se sentó en la banqueta, tratando de procesar lo que había vivido. Y fue cuando yo lo encontré. Me juró que todo eso había pasado. Me mostró su celular, me enseñó la hora del último mensaje que había mandado antes del incidente. Todo cuadraba con su historia. Y cuando terminó de contármelo, me miró fijamente y me dijo, «No sé qué era eso, carnal, pero estoy seguro de una cosa. Eso no era de este mundo. Y si alguna vez ves un auto abandonado en la carretera, con las luces encendiéndose y apagándose solas, no te detengas. No importa qué tan buena persona seas, no importa cuánto quieras ayudar, solo sigue manejando y no mires atrás». Después de escuchar su relato, yo también me quedé pensativo. Le ofrecí acompañarlo hasta su siguiente parada, manejar en caravana el resto del camino. Él aceptó agradecido. Y durante todo ese trayecto, cada vez que veíamos un auto estacionado en el acotamiento, ambos acelerábamos y seguíamos de largo, sin preguntar, sin detenernos, porque a veces en la carretera te encuentras con cosas que no tienen explicación, cosas que desafían toda lógica, toda razón, y la mejor manera de sobrevivir a esas cosas es respetarlas, mantener tu distancia y nunca, nunca tratar de entenderlas. Ernesto llegó a su destino ese mismo día. Me llamó para decirme que había llegado bien, pero también me dijo que había investigado un poco sobre ese tramo de carretera. Resulta que hace varios años hubo un caso de un conductor que desapareció misteriosamente. Encontraron su auto abandonado en el acotamiento, con las luces encendidas,
las puertas cerradas y sin señales del conductor. Nunca lo volvieron a ver. El caso quedó abierto, sin resolver. Desde entonces, varios choferes han reportado haber visto ese mismo auto en ese mismo tramo. Siempre de madrugada, siempre entre las 3 y las 4 de la mañana. Y los pocos que se han detenido a ayudar cuentan historias muy parecidas a la de Ernesto. Un hombre sin rostro, un auto que desaparece, una persecución imposible. Yo todavía no he pasado por ese tramo a esa hora, y si algún día me toca hacerlo, ya sé qué voy a hacer si veo un auto con las luces parpadeando. Voy a acelerar, voy a rezar y voy a seguir mi camino sin voltear. Porque hay cosas en la carretera que es mejor dejar en paz. Y esa es otra lección que aprendes después de años manejando. No todo el que necesita ayuda debe ser ayudado. A veces, lo que parece una llamada de auxilio es una trampa. Y es mejor llegar tarde a casa que no llegar nunca.